Seguramente has oído sobre el conflicto entre Israel y los palestinos, ya que se trata de una disputa que lleva años sin resolverse y que ha ocasionado la muerte de cientos de miles de personas. Sin embargo, este tema es complejo por los hechos que anteceden a la lucha, y en ocasiones resulta difícil de entender. Por esta razón, en Marea Internacional te traemos información sobre los orígenes del conflicto palestino-israelí. A finales del siglo XIX, nació en Europa el sionismo, una ideología política que propuso el establecimiento de un Estado judío en la Tierra Prometida, Israel. Esta Tierra Prometida se ubicaba en la región de Palestina, que entonces formaba parte del Imperio Otomano. Las aspiraciones sionistas empezaron a materializarse luego de que en 1917, Gran Bretaña, a través de la Declaración de Balfour, manifestara su apoyo a la creación de una nación israelí en Palestina. De modo que después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano perdió sus territorios y Gran Bretaña se apoderó de la región de Palestina, por lo que un número importante de judíos empezó a migrar al lugar. La migración judía se intensificó después de la Segunda Guerra Mundial, pues se estima que en ese entonces unos 600.000 judíos se instalaron en Palestina, donde ya vivían miles de árabes. Pero la convivencia entre ambos grupos se empezó a deteriorar, por lo que inició una guerra civil. Para solucionar los conflictos, en 1947, la ONU propuso dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, mientras que Jerusalén estaría bajo control internacional. Los judíos aceptaron la decisión, pero los árabes la rechazaron. No obstante, cuando Gran Bretaña se retiró de Palestina, los judíos continuaron con el plan de declarar su estado independiente, y pese a la disconformidad de los árabes, en mayo de 1948 se estableció el Estado de Israel de acuerdo al plan previsto por las Naciones Unidas. En respuesta, Egipto, Siria, Líbano, Irak y Transjordania le declararon la guerra a Israel. Este, con apoyo de los Estados Unidos, venció a los países árabes, amplió su territorio y conquistó el lado occidental de Jerusalén. En consecuencia, alrededor de 750.000 palestinos tuvieron que huir hacia países vecinos. Además, con el fin de destruir el Estado de Israel y promover el retorno de los refugiados palestinos que fueron expulsados de Israel, la Organización para la Liberación Palestina, OLP, un movimiento político paramilitar fundado en 1964, atacó durante años a los judíos desde Jordania y Líbano. Pero el conflicto subió de tono en 1967, cuando se efectuó una nueva guerra entre Israel y una coalición árabe formada por Egipto, Irak, Siria y Jordania. Después de la llamada Guerra de los 6 días, Israel ocupó aún más territorio, ya que conquistó Cisjordania, Gaza, la península del Sinaí y los altos del Golán. Así también, a partir de 1967, los judíos empezaron a asentarse en los territorios ocupados por los palestinos como Cisjordania. Muchos palestinos aseguran que fueron desalojados de sus casas y que su movilidad fue restringida a causa de estos asentamientos, que cabe mencionar, son calificados por las Naciones Unidas como ilegales, pues la Convención de Ginebra prohíbe trasladar una población a un territorio que ha sido ocupado militarmente. Más tarde, en 1973, con el objetivo de recuperar los territorios perdidos en la Guerra de los 6 días, Egipto y Siria se enfrentaron nuevamente a Israel, pero este último frenó los avances de los países árabes y reconquistó dichos territorios. Años después, Egipto firmó un acuerdo de paz con Israel, reconociéndolo como Estado y recuperando así la península del Sinaí. La lucha entre palestinos y judíos, sin embargo, no llegó a su fin, y en 1987 los palestinos de Cisjordania y Gaza iniciaron una serie de protestas contra los asentamientos de Israel en territorio ocupado por palestinos. Esto se conoció como la Intifada o Guerra de las Piedras, la cual terminó en 1993 cuando la OLP firmó la paz con Israel, de tal manera que la OLP renunció a la violencia, mientras que Israel reconoció a la Autoridad Nacional de Palestina. Así también se llegó al acuerdo de dividir Cisjordania en 3 zonas, una zona A controlada por la Autoridad Nacional de Palestina, otra B administrada por los palestinos e israelíes
y una tercera zona C, gestionada únicamente por Israel. Esta tercera zona debía convertirse paulatinamente en zona A y B. Pero después del acuerdo de paz, las relaciones siguieron siendo tensas. Así pues, en el 2000 se dio una segunda intifada que se extendió hasta 2005, cuando el ejército y los civiles israelíes se retiraron de la Franja de Gaza. Pero si bien el gobierno israelí ordenó la retirada, también bloqueó económicamente a Gaza, pues hasta la actualidad controla qué y quién entra o sale del mencionado territorio. Hoy en día, la Franja de Gaza es controlada por el movimiento palestino de resistencia islámica Hamas, y el bloqueo económico ha generado desempleo, hambre y una variedad de dificultades económicas que aquejan a los palestinos que viven en el lugar. Asimismo, ciertos grupos de palestinos han efectuado ataques contra los israelíes y el ejército israelí, por su parte, ha bombardeado varias zonas en Gaza. Los ataques mutuos ya han provocado la muerte de cientos de inocentes. Además, Israel sigue construyendo el muro que empezó en 2002 y que separa a Israel de Cisjordania, una acción que ha sido criticada internacionalmente porque restringe la movilidad de los palestinos que residen en la zona. Igualmente, los asentamientos israelíes en Cisjordania se han multiplicado, y recientemente el gobierno israelí anunció sus intenciones de anexar dichos asentamientos a Israel, lo que amenaza el ideal de los palestinos de construir su Estado independiente. Mientras que Jerusalén es reclamada tanto por los palestinos como por los israelíes como su capital, por lo que las disputas siguen activas, y una reconciliación entre ambas partes parece lejana. Pero cuéntanos, ¿qué opinas del conflicto? ¿Crees que los palestinos e israelíes encontrarán algún día la paz? Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando Marea Internacional suba un nuevo video. Nos vemos pronto con más información.